Hay gente viviendo hoy consecuencias porque terminaron casados con personas simplemente por tapar el pecado. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que esto ya se calentó aquí. La antena del Wi-Fi se está quemando. Nos vamos. No quiero tomar decisiones a través de mi enojo, no quiero tomar decisiones a través de mis deseos, de mis emociones, de lo que me apasiona, de lo que yo quiero, sino que quiero tomar decisiones a través de lo que Dios quiere para mí. Es bien difícil porque el ser humano siempre quiere hacer su voluntad por el ego y el orgullo que nacimos con él, pero cuando estamos sometidos a Dios y sabemos que Él es el que sabe todas las cosas y cómo las hace, y que ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Él, entendemos que tenemos que tomar decisiones acorde al propósito que Dios tiene para con nosotros. Porque hay gente así. Entonces, cuando vemos esto, se casan por un físico, pero Dios no estaba en el asunto. Y hay gente que se le olvida que el físico no es para siempre. Cindy, cuando me conoció, yo tenía abdominales, ¿cierto o falso? Y tenía un cuerpo de modelito. Y tenía pelo. Dios bendiga ese pueblo de guerra que está por ahí conectadito en esta linda hora del Señor, como siempre, aquí activo en el podcast Hablando Claro con los pastores Abdías y Cindy Fonseca. Así que un día más, perdonen porque llevamos un poquito de semanas desconectados, pero ya estamos por aquí de vuelta, así que comparta, riegue la voz. Acuérdense que nos puede conseguir por Spotify, por Facebook, por YouTube, como pastores Abdías y Cindy Fonseca, en los podcasts Hablando Claro. Así que le dejo por ahí a mi hermana esposa que se presente y que le dé saludo a cada uno de ustedes de manera especial. Y por ahí comenzamos en el día de hoy. ¡Santa! Dios le bendiga a todos los que están por ahí conectaditos en esta hora. Aquí en Hablando Claro. Dios les bendiga mucho. Espero que estén bien. Y espero que se gocen de este mensaje. Hoy hay un mensaje por ahí que yo creo que esto le cae como anillo al dedo a todo el mundo. Amén. A todo el mundo. No importa denominación, no importa a qué iglesia vaya. No importa el terreno de la denominación que practique, ¿verdad? Cristiana. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Cindy? Que hoy usted preparó el mensaje de hoy. Cuénteme, ¿qué es lo que hay? Cuénteme. Hoy vamos a estar hablando de lo que son los procesos o las consecuencias. ¿Cómo así? ¿Proceso o consecuencia? Exacto. O sea que hay procesos que se deben a consecuencias. ¿Así es? No. ¿No? O sea que nos va a explicar eso por ahí. Están lo que son los procesos y lo que son consecuencias. Ok. No es lo mismo ni se escribe igual. ¡Ay, santo! Entonces vamos a estar hablando en cuanto a eso. O sea que, como dice el dicho por ahí, hay desiertos que Dios te mete. Pero hay desiertos que te metiste tú solito, porque perdiste la brújula. Anda. Así mismo. O sea que comenzamos por ahí, Cindy. Rompa por ahí. Hable lo que tenga que hablar en el día de hoy. Hoy vamos directo al grano para que el pueblo por ahí se goce. Así que mire, yo sé que hay gente por ahí que nos está viendo, que están en proceso, que están llorando, que están preguntándole a Dios que hasta cuándo, que están diciéndole a papá, ya no aguanto más, sea hombre o sea mujer. Procesos diferentes que están pasando muchos por ahí que nos están viendo en esta hora. Yo creo que hoy papá viene a hablarle por medio del mensaje que usted preparó a todo el mundo. ¿Verdad que sí? Ah, bueno, pues vámonos, Cindy, dale. Nos fuimos. Vamos a empezar con el texto bíblico de Hebreos capítulo 12, versículo 11. Si lo quiere leer o lo leo yo. Lo leemos. Nos sometemos. Dice por ahí. Dice Hebreos capítulo 12, verso 11. Y la palabra se lee en el nombre poderoso de nuestro idioma, de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Escuche bien esto como dice. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo,
sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Explíqueme cómo se come eso. ¿Con tenedor, con cuchara? ¿Cómo se come eso, Cindy? Porque no sé. Cuénteme. Esto es el texto bíblico que vamos a estar usando para lo que son los procesos. Luego estaré dando un texto bíblico que es en cuanto a lo que son las consecuencias. Amén. Y básicamente nos está hablando de disciplina, nos está hablando de una formación. Cuando hablamos de disciplina, muchas veces, obviamente, como dice aquí, no es causa de gozo, porque a quien le gusta que lo disciplinen, lo regañen o lo castiguen. Pero dice más adelante que después da frutos apacibles, amén, y de justicia y a los que a los que en ella han sido ejercitados. Esto nos está hablando de lo que son los procesos, por dónde nos mete, por qué vienen y el fin de todo el proceso. No vamos a decirle fin, pero lo que vamos a ver al final del proceso, que van a ser frutos apacibles, porque este proceso conlleva crecimiento y etcétera, ¿verdad? Y eso lo vamos a hablar más adelante, que obviamente a muchos no les gusta, pero es necesario, amén. Y Amén. Dice que los procesos son etapas de formación y crecimiento que a menudo son vistos como entrenamiento o moldaje, entregado por Dios, diseñados para preparar para una promesa. Las consecuencias, por el contrario, son los resultados directos, positivos o negativos de decisiones y acciones previas, funcionando a veces como frutos de la desobediencia. Amén. Ay. Si quiere puede leerlo nuevamente, pero nos está hablando la diferencia, como ven, de lo que es un proceso a lo que es consecuencias. Es claro. O sea que hay una diferencia ahí. El proceso de Dios nos forma. Exacto. El proceso de Dios nos prepara. El proceso de Dios nos moldea. El proceso de Dios nos lleva a capacitarnos para crecer y madurar, para poder entregar promesas. Exactamente. Pero la consecuencia es parte de la desobediencia, de no tomar las decisiones basadas en la dirección de Dios. Es correcto. O sea que hay mucha gente, Cindy, que están pasando consecuencias y están diciéndole, ora por mí porque estoy pasando por un proceso. Pero están usando la palabra equivocada. Por eso estoy diciendo. Porque mira, esto es sencillo, Cindy. Hay gente que cree que porque le sirve a Dios no está pasando consecuencias. Y están pensando que el proceso es parte del crecimiento, sin saber que son consecuencias. Sí, y muchas veces culpan a Dios, le preguntan a Dios o hacen, etcétera, cuestionamientos. Y no quiero entrar más en detalle, pero no entienden que no es algo de parte de Dios. Cuando estamos hablando de consecuencias, no es algo que viene de parte de Dios directamente. Sí, porque... ¿Por qué digo directamente? Porque nadie te mandó. O sea, cuando nosotros estamos pasando por algo bien difícil, tenemos que sentarnos a meditar para poder evaluar si yo estoy pasando por un proceso o estoy pasando por consecuencia a través de una decisión mal tomada. Y eso es algo que mucha gente no hace. Prefieren llamarlo proceso y meter a Dios en el asunto cuando muchas veces Dios no está en el asunto. Ejemplo.
Personas que tal vez Dios le dijo, no consultaron acerca del trabajo que iban a coger. Y ahora el trabajo los despegó de Dios, los apartó de Dios. Ya no pueden congregarse, ya no pueden hacer nada para Dios, porque el trabajo los consume. Entonces, en medio de eso se forma las consecuencias de que empiezan tal vez a secarse o a volver a la vieja personalidad que ellos tenían. Eso es un ejemplo. Ejemplo, no pediste dirección para mudarte. No pediste dirección para ejercer un ministerio y lo estás ejerciendo porque te dio la gana. Es como, esto se ve mucho en el pastorado, Cindy. Yo he oído personas que dicen, pues yo salí a pastorear porque mi tía me dijo que yo tenía aporte de pastora. Y yo me he quedado como que, ¿qué? Ajá. O yo estudié en un seminario y me preparé para ser pastor, pero tienes el llamado. Entonces vemos consecuencias. Lo vemos en la palabra con el rey Saúl. El pueblo quería un rey. Dios no lo quería. Pero Dios le dijo, pues ahí tienen su rey. El pueblo tuvo consecuencias por no seguir la voz de Dios. Entonces, dentro de un sistema eclesiástico, dentro de la vida de muchos cristianos, están pasando por consecuencias y no por procesos para aprendizaje y crecer. A pesar de que al final del día hay cosas que se aprenden en medio de la desobediencia. Pero llevan un pago que no estaban en el paquete, incluido. Muchas veces por hacer nuestra voluntad, porque es lo que yo quiero, porque es lo que me acomoda, porque es lo que yo deseo, me apasiona, etcétera, entramos en lo que son consecuencias. Tales como las que usted mencionó, como otras más, como casarse con alguien no indicado, casarse no en el tiempo de Dios, porque Dios puede unir a una pareja, claro, pero si tú te casas apresuradamente sin que esa relación esté estable, o madura, sin que pase por un proceso que tiene que pasar de conocerse, porque tienen la prisa de que pues para no quemarme me caso, lo cual es totalmente erróneo, porque yo entiendo que cuando tú vas a formar una familia es una decisión que no se toma a la ligera. Yo pienso que cuando entramos en un matrimonio tenemos que entrar sanos. Así es. Y muchas veces, y lo estoy hablando por nosotros mismos, pasamos por unos procesos en el matrimonio porque no nos casamos en el momento indicado. Nos casamos aunque Dios lo haya unido. Aunque el matrimonio fue confirmado 800,000 veces. Exactamente, porque había que haber una madurez, había que sanar ciertas áreas de nuestras vidas para poder unirnos en matrimonio. Y el casarse apresuradamente no hace que uno como persona conozca a la otra y puedan ver las distintas dificultades que pueden haber como pareja para que puedan entrar en trabajar en ella y poder establecer un matrimonio totalmente saludable. Sí que aunque un matrimonio sea saludable, siempre va a haber unas altas y unas bajas o tal vez pensamientos diferentes, pero no es lo mismo ni se escribe igual cuando venimos con heridas viejas a entrar a un matrimonio nuevo. Ahí es donde vienen las consecuencias. ¿Ve? Y si no están firmes con Dios, la barca va a dar para adelante y para atrás y al final del día pues pueden llegar a un divorcio, pueden llegar a separación, etcétera, porque no tenían las herramientas o no estaba una relación sólida para poder establecer lo que es un matrimonio. En el camino hemos visto muchos matrimonios que Dios los unió, matrimonios pastorales, matrimonios evangelísticos, matrimonios con ministerios en las manos, ya ejerciéndolo, que por entrar en una etapa y no esperar, o por medio de un proceso dentro del matrimonio, no acatar a Dios en el sentido de
de alinearse a Dios para poder trabajar, muchos decidieron bajarse del barco y hoy por hoy, están pagando consecuencias. Uh-huh. Vamos a entrar en lo que es a profundidad, lo que es un proceso. Pues mira, el proceso tiene como propósito, ¿verdad? Dice que son tiempos de moldear, de prueba y madurez para prepararte. Eso es un proceso. Uh-huh. Hay gente que entra al proceso, termina el proceso y no maduraron. No fueron moldeados. Y tampoco entendieron la prueba. Pasaron la prueba, exacto. Y por eso es que se repite nuevamente el proceso. Porque es como cuando tú haces un examen y lo hiciste mal. Te colgaste, tienes que volverlo a coger para que lo puedas pasar. Y no tan solamente eso, sino que también hablas del enfoque. Y el enfoque es de un proceso de parte de Dios. Repito. Estamos hablando de procesos. El proceso de parte de Dios. No es que usted se metió porque le dio la gana. No, porque proceso es proceso y consecuencia es consecuencia. No porque usted quería una ayuda idónea y en vez de ayuda idónea buscó una ayuda demonio. Alaba. Hello, se oye o no se oye. No se vaya que el wifi todavía sigue activo. El enfoque de un proceso nos va a llevar, Cindy, a entender que no son castigos, sino que son entrenamientos divinos. Uh-huh. No tan solamente eso, sino que habla también que dentro de los procesos hay una actitud y esta actitud requiere paciencia y aprendizaje, abrazando la esperanza. ¡Ay, santo! Y la espera. Y la espera. De lo que vamos aprendiendo en ese proceso. No tan solamente eso, sino que el proceso, Cindy, tiene una duración. Uh-huh. O sea que el proceso continúa hasta que se cumple el propósito de preparación. No antes ni después. Tiene un tiempo de caducación. Depende de ti. Pero tiene un tiempo de duración. Mira, antes de tocar la última cualidad, hay personas, Cindy, que aún en el medio del proceso piensan que es castigo de Dios. Uh-huh. Dios, ¿por qué me estás castigando? Quítame el guante de la cara. Dios termina con esto ya. Pero es que Cindy, es que Dios no puede terminar. Y hablo en general porque yo he pasado por eso, usted también. Pero en el camino hemos aprendido por los procesos que hemos pasado a tener un poco más de paciencia en los procesos que se aparecen ahora. En confiar en una palabra que Dios da. En confiar en un propósito por la cual Dios te entró al proceso. En buscar la enseñanza por la cual estás ahí metido. Entonces hay gente, Cindy, que en medio del proceso no han sabido sentarse. Dice, mira, el que adquiere madurez y adquiere sabiduría en medio del proceso se sienta a meditar con Dios, no a quejarse con Dios. Porque entiende que el proceso es para Dios sacar un propósito para poder entregar una promesa. Y cuando esto sucede, la persona que entra en madurez, en sabiduría, se siente y dice, ok, Dios, en medio de este proceso por el cual yo estoy atravesando, yo sé que hay una caducación. Lo único que yo necesito que tú me muestres es por qué el proceso. ¿Qué tengo que trabajar? ¿En qué tengo que crecer? ¿En qué tengo que moldearme? Porque, como usted dijo bien ahorita, hay gente que entra en un proceso, pero no entendieron. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros pedimos ciertas cosas. ¿Cómo? Pedimos ciertas cosas a Dios, sea ministerio, sea una responsabilidad, sea una posición en el trabajo que anhelamos con ansia, etcétera. Pero no entendemos que a través de ese proceso es que Dios nos está moldeando para poder soportar lo que estamos pidiendo. O sea, para poder estar preparados a lo que Él nos va a entregar, sea ministerio, sea salud, sea trabajo, etcétera. Y muchas veces no entendemos eso. Nosotros no podemos tener una recompensa de Dios, o sea, una promesa de Dios que Él no nos va a dar
sin estar preparados para sostenerla, para que sea sostenible. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar, no sé, mucho tiempo, como me pasó a mí con el problema de mi hija, que yo tuve que esperar 8 años, 8 largos años para yo poder tener una relación estable con ella. ¿Por qué? Porque Dios me tenía que madurar en ciertas áreas para yo poder entenderla. Entonces, por ende, tuve que esperar 8 largos años, que se dicen fácil, pero no lo son, de lágrimas, de sufrimiento, de coraje, de temor, de frustración, etcétera, para Dios prepararme, para que yo esté preparada para entregarme a mi hija nuevamente. Eso es de mi experiencia. Lo mismo con lo de mi papá. Estoy dando ejemplos para que entiendan. Con lo de mi papá, yo tuve que esperar 13 largos años para ver a mi papá hoy en día fuera de prisión. Había que acomodar ciertas cosas, yo tenía que estar estable en ciertas cosas, yo tenía que madurar en otras cosas, etcétera, 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 para Dios entregarme la promesa que me había dado un tiempo atrás de que él iba a salir libre antes de, ¿verdad?, de su sentencia. Entonces eso yo lo entiendo ahora, pero a través del proceso hubo mucha frustración, hubo mucho miedo, hubo mucha tristeza, hubo mucho dolor, pero era necesario para yo entender muchas cosas. Pero y hoy disfruta la hoy bendición. en día doy gloria a Dios por eso, pues porque si esa promesa, sí tuve que esperar mucho tiempo. Ahora yo no estoy diciendo que le va a pasar lo mismo que a mí, que tuvo que esperar tantos años. Dios establece el tiempo. Dios lo establece. No yo, no nadie. Solamente Dios sabe cuán tan rápido sea el proceso y cuán tan lento sería. Pero estoy dando un ejemplo para que entiendan que a través de todo ese tiempo, pues Dios me estuvo procesando, moldeando, enseñándome cosas y preparándome para eso. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y que cuál es el resultado? Como bien dice Hebreos 12:11, frutos de justicia y carácter. Eso es lo que produce, porque frutos de justicia, los frutos del espíritu, la paciencia, la misericordia, la mansedumbre, la templanza, todas estas cosas son las que se activan a través del tiempo en ese proceso. Hay personas que no, pero hay personas que sí. Entonces, todo depende, ¿verdad?, de la persona. Que no es fácil, porque como que era un proceso siempre, aunque no sea una consecuencia y sea un proceso que tú tienes que pasar no matter what, es algo doloroso. O sea, es algo que nosotros como seres humanos es difícil el entender, el soportar, tal vez, el que va a tener días de esperanza, pero vas a tener días de desesperanza, de desesperación, días en donde vas a querer culpar a alguien, sea el que sea, pero vas día a día, de la mano de Dios siempre. No sé si usted quiere. Son diferentes procesos, es como usted dice, no todo el mundo va a tener el mismo tiempo dentro de un proceso. Todo depende de lo que Dios quiera trabajar, lo que Dios quiera mostrarte. Hay procesos que eres tú solo, hay procesos que son familia, hay procesos que son matrimonio, hay procesos ministeriales, hay procesos de economía, hay procesos de enfermedad, hay procesos de todo tipo de procesos donde Dios al final del día
te quiere mostrar tantas cosas, pero muchas veces, Cindy, el ser humano en medio del proceso decide más aferrarse a lo que es la quejabanza. La quejabanza. Aprendí algo bien importante. En mi primer proceso, cuando yo que me reconcilié con Dios, el primer proceso fue la cárcel, donde no le cuestioné a Dios. Yo lo único que le dije a Dios fue en medio de ese proceso, cuando yo me vi con unas esposas puestas, yo dije, tal vez tú me quieres mostrar algo, o tal vez tantas veces que tú me libraste de la cárcel y yo jugando contigo, que te iba a servir si me librabas de la cárcel, y me libraba y seguía en lo mismo. Tal vez una enseñanza que me quieres dar, yo la acepto, le dije a Dios. Y ese proceso lo cogí y lo asimilé. El proceso después de juicio fue algo fuerte porque habían dictaminado una sentencia que picaba, pero en medio del proceso vi la mano de Dios. Vi la mano de Dios trabajar conmigo en muchas áreas. Vi la mano de Dios trabajar con mis hijos en muchas áreas en medio de ese proceso. Luego vino el proceso de orarle a Dios por una ayuda idónea y no una ayuda demonia. Y llegó usted. Y me acuerdo como hoy que la primera vez que salimos como familia, fuimos a la playa y saliendo, me acuerdo que el Espíritu Santo me ministraba y me decía, mire el retrovisor de la guagua. Usted estaba guiando y cuando yo miro el retrovisor, el Espíritu Santo me dice, estás viendo como mientras la guagua va hacia adelante, el retrovisor está quedando todo atrás. Acabas de terminar este proceso. Y son muchos procesos en la vida, las cuales dan paciencia, dan sabiduría para tomar sabias decisiones, crecimiento en la fe en Dios, en promesas que Dios da, procesos que pasamos usted y yo, economía, procesos económicos fuertes que pasamos, donde aprendimos a confiar en Dios, porque en medio de no tener nada, Dios siempre proveyó. Y aprendimos a adorar a Dios en medio de la sequía. Aprendimos a adorar a Dios muchas veces cuando en la nevera no había nada. ¿Cuántas veces en la nevera no había nada? Nada. La nevera totalmente vacía. Y aún así seguíamos predicando, aún así seguíamos adorando a Dios, aún así seguíamos de rodillas orándole a Dios. Y veíamos la mano de Dios, supliéndonos, guiándonos. Hasta que terminó ese proceso y Dios nos bendijo económicamente. La bendijo usted en un proceso de tanto tiempo sin compartir como usted comparte hoy con su mamá, como usted comparte hoy con su papá, como usted comparte hoy con sus hijas, como usted hoy tiene familiares que hacía tiempo no podía compartir. ¿Sabe? Fueron procesos que a la larga nos enseñaron a ver el propósito de Dios en la vida de nosotros. Propósito donde los procesos nos ayudaron a crecer, a que esa fe no menguara. Aunque muchas veces le preguntábamos a Dios y decíamos, ¿hasta cuándo? Ya, no aguantamos. Pero nos dio estamina. Entonces, yo sé que este mensaje usted lo está trayendo porque yo sé que este mensaje le va a hablar a mucha gente. Que es tiempo de esperar en Dios. Es tiempo de activar la paciencia. Es tiempo de activar la fe en medio de tu desierto. Es tiempo de levantar las manos sin importar la sequía que tú estés pasando y seguir adorándole a Dios. Porque si es proceso y no es consecuencia, tu proceso tiene un final. Tu proceso tiene un porqué. Tu proceso, cuando termine, le vas a dar gloria a Dios. Yo me acuerdo, Cindy, que en cada proceso veíamos algo de Dios. Algo de Dios veíamos. En medio de los procesos también vemos al final del día quiénes se quedan, quiénes se van. Porque hay personas que Dios las prepara para tu proceso. Personas dentro de un sistema eclesiástico, vecinos, amistades, que mucha gente piensa que las amistades son para toda la vida. O personas que llegaron a tu vida. Hay personas que solamente están de pasada porque pertenecen a ese proceso. O para hacerte la guerra o para levantarte las manos. Y hay personas que Dios preparó para que estén contigo mano a mano hasta el día que tú partas de esta tierra. Entonces, al final del día, Cindy, los procesos cuando vienen de parte de Dios
son buenos. Aunque el ser humano entienda que no son buenos, son buenos. El mismo texto bíblico está diciendo. O sea, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, lo está diciendo claramente. O sea, el proceso es parte de una disciplina. Cuando tú disciplinas a un niño, lo disciplinas porque tú quieres que crezca, para que aprenda, Ajá. para que vaya a un régimen, para que sea una persona derecha en este mundo. O sea, que para que no vaya en el camino torcido, que vaya en el camino correcto. O sea, es para tú guiar a un niño a un camino correcto, tiene que haber disciplina, estructura. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. O sea, el proceso es una disciplina la cual nos forma como personas, como seres humanos en este mundo terrenal. Y no, pues claramente no es nada de gozo, porque a través de ese proceso hay mucho dolor y hay mucha lágrima, hay muchas frustraciones, pero al final del día, cuando tú miras atrás, tú dices, wow, pude vencer. O sea, pude salir de este proceso. Porque Dios estaba en el asunto. Airoso. Era proceso de Dios. Pude salir airoso de esta situación que tanto me aquejaba o me entristecía. Mira, Cindy, disculpa que interrumpa. Si vamos a la Biblia, vemos el proceso de David. Un hombre que cargó una palabra de que iba a ser rey, pero duró muchos años huyendo porque querían su cabeza. Se vio en una cueva, en la cueva de Adulán. Se vio en tantos procesos, pero él cargaba con una promesa. Eso era un proceso de preparación. Lo vemos con José. Dios le dio una promesa. Él no le entendía lo que veía en sueño. Pero el proceso fue duro. Fue duro el proceso de José. Pero al final del día, Dios cumplió su promesa. Y si vemos esto en cada hombre de Dios en la palabra que pasaron por proceso, cada uno tuvo un aprendizaje. Lo vemos con Jonás. ¿Cuál fue el proceso de Jonás? El proceso de Jonás no fue huir a Nínive. Dios metió a Jonás en un proceso cuando subió a la loma a ver la destrucción de Nínive. Y Dios no la destruyó. Dios quería romper el caparazón de Jonás y enseñarle claramente que la misericordia de él era con quien él quería. Lo que pasa es que Jonás sufría de mucho ego. Exactamente. Y ese ego tenía que ser roto para que él entendiera. Exactamente. Entonces, son procesos donde Dios rompe orgullo, rompe ego, rompe el desespero, rompe el no tener paciencia, querer toda la ligera. Porque es así. Es parte de. Es parte de. Mire, yo pasé un proceso muy largo. Ay, no. Yo pasé un proceso muy largo, señores. Sí. Un proceso muy largo, muy tedioso, donde... ¿Qué? ¿Qué pasó, bebé? Yo estoy escuchando. That I can talk. No problem that I can talk. No. No? No problem for that. I was talking with my process. Okay. My personal process. Yo pasé por un proceso donde tuve que esperar muchos largos años por una doncella bella que yo veía todos los días en la plazoleta de la escuela. Y decía, wow, qué bella esa niña, me encanta, es muy preciosa, se ve bien chulita ella. Y pasaron la graduación, nunca le hablé, pasaron años y años y años y años. Muchos años. Pero en el 2009, esa muchacha volvió a aparecer. Ahí nos dimos cuenta que ambos nos gustábamos.
Y entonces, en ese proceso de la vida, escucha lo que voy a decir, porque aquí Cindy nos estamos riendo. Pero ese proceso de la vida, ya Dios tenía un plan con esa muchacha y conmigo. Lo tenía ya. Pero ese plan, Dios es tan perfecto que no se podía llevar a cabo en el 2009. Porque si ese proceso se hubiese llevado a cabo en el 2009, tal vez hoy no estaríamos juntos. Ay, amor. Yo le voy a decir algo aquí, Cindy, al pueblo, y yo sé que el pueblo se va a reír, pero ese tiempo yo andaba sin fin, sin esperanza, con 40 demonios abajo del pantalón, pero aún así, Dios me hablaba. Dios me habló. Y la gente se va a reír. Yo estoy hablando claro, ¿verdad que sí? Un día yo vivía en un apartamento con mis hijos y yo salgo para el patio y estaba como los camellos y las vacas comiendo hierba. Usted sabe lo que estoy hablando. Y estaba por el quinto cielo por allá tocando una nota que ni Beethoven la podía tocar. Y en ese viaje que tenía yo, sí, porque ahora hay que decirlo fino, de cannabis. Y para aquel tiempo pues no eran medicados. Me acuerdo como hoy, Cindy, que yo estaba sentado en una lomita que había detrás del apartamento. Y yo oigo una voz, pero una voz como si me hubiesen hablado aquí, pegado al oído, y me dijeron, no te cases, que no es ella. Así de clarito yo esa voz. Y yo miré para los lados así y decía, diache, ¿qué clase de nota tengo yo? Y volví a oír esa voz que me dijo lo mismo. Y yo decía, me volví loco. Pero mire cómo es Dios, que tal vez yo atrasé el propósito de Dios. Para que sepa. Tal vez hace tiempo mi esposo y yo le estuviéramos sirviendo a Dios y no lleváramos 10 años, lleváramos más. Pero muchas veces ahí, cuando yo oí esa voz, porque ya yo conocía de Dios, lo que pasa es que estaba apartado. Cindy, ahí no fueron procesos, ahí fue consecuencia. Entonces, lo que yo quiero traer con esto es que muchas veces nosotros tenemos que saber oír la voz de Dios. Porque yo le puedo decir a la gente que aún yo estando apartado, Dios me hablaba a mí y me daba instrucciones y yo no hacía caso. Pero esa muchacha bella y preciosa que hoy está sentado a mi lado, ya Dios tenía un plan divino con nosotros. Ya Dios tenía unos planes con nuestra familia. Ya Dios tenía unos planes con nuestros hijos. Ya Dios tenía unos planes con nuestros padres. Entonces, cuando tú vienes a ver esto, yo quiero que tú entiendas que hay procesos, las cuales tú nos vas a entender, pero hace rato fueron escritos y manifestados en las eternidades para moverlos aquí en la tierra. Esperamos cuánto, 25 largos años, algo así, ¿verdad? 25 años esperamos. Pero la espera valió la pena. Ay. Pero decía amén, Cindy, es como que le pesara. Usted sabe. Pero lo que estamos hablando ahorita, Cindy, de lo que te hablo ahorita, que aún entrando en medio del proceso, pasamos procesos por el matrimonio. Que nos ayudaron a crecer y nos siguen ayudando a entender muchas cosas y a seguir uniéndonos cada día más como pareja. Por eso, en el caso de ese, hay que saber a quién uno va a escoger. Que la persona venga de Dios. Y saber que lo que viene de Dios tienes que cuidarlo, aunque tengas procesos o malos entendidos dentro del matrimonio. Porque fue un regalo divino de Dios. Ese es mi regalo de Dios. Mi terroncito de azúcar, como yo le digo. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 32 y 33.
¿Por qué su frente se puso roja, mi amor? Proverbios capítulo 1, 32 y 33. Creo que yo no lo puse aquí. Sí, está aquí. Proverbios 1, 32 y 33. No. Creo que no está escrito aquí. Pero hay una explicación. Hay una explicación ahí. En este libro de Proverbios capítulo 1, versos 32 y 33 nos está dando una advertencia que la necedad trae consecuencias destructivas, mientras que escuchar a Dios brinda paz. Ay, santo. Entonces vamos a entrar en lo que son las consecuencias. Ay, no, Cindy, no, porque esta es la parte que se cae el wifi. O sea, ya se acabó la parte de levantar las manos. Ya se acabó la adoración de yo levanto mis manos. No. Ahora sí, vamos para la parte donde el wifi se cae aquí. Ajá. Donde aquí 2 o 3 van a ser tan tan. Consecuencias, los digo, Cindy. Amén. Consecuencia. Escuche esto. Ley de causa y efecto. Ay, santo. Ay, yo no sé si lo digo, Cindy. Pero yo lo digo. No, con calma, porque deja que se acomoden en las sillas ahí en su casa. Deja que busquen señal, porque... Ay. Escuche esto. Resultados, hechos u efectos que sigue una acción. Y la naturaleza de una consecuencia puede ser positiva, refuerzos o negativas, castigos. Ahora hay una responsabilidad por las consecuencias. Son el fruto de nuestras decisiones, ya sean buenas o malas. Ejemplo. Repitió el año por no estudiar. Consecuencia negativa. Consecuencias buenas, pues la cosecha se dio porque había buen clima. Pero aún Cindy, y esto no es que la gente tiene luz verde para hacer lo que le da la gana. Aún en medio de consecuencias, Dios saca ventaja de las consecuencias. ¿Se fueron o no se fueron? ¿Están aquí o no están aquí? Cindy, yo no puedo llamar un proceso cuando a mí me dio la gana de tomar decisiones sin consultarlas con Dios. Y ahora tengo 40 revoluciones y 1000 problemas encima. A eso yo no le puedo llamar proceso. Eso son consecuencias. Hay gente que Dios le dijo, muévete, y no se quisieron mover por apegos. Hoy están pasando consecuencias. No pueden llamar a eso proceso. Hay gente que Dios le dijo, es tiempo de soltar el trabajo, porque te llamo a tiempo completo. Y hay gente que desconfiaron de Dios. Y hoy por hoy están más metidos en el trabajo que con lo que Dios quería hacer con ellos o con ella. No puedes llamar a eso procesos, son consecuencias. Consecuencias las que se mete la gente sola. Tan sencillo como eso. Entonces, no tan solamente eso, Cindy, hay tantas consecuencias. Mira, consecuencias. Gente comprando sin consultar a Dios. Me voy a meter en esto, no consultaste. Me voy a casar con fulano o con fulana porque el nene o la nena está, oh my God, eres, como decimos en Bayamón, porque hay gente así. Entonces, cuando vemos esto, se casan por un físico, pero Dios no estaba en el asunto. Y hay gente que se le olvida que el físico no es para siempre. Cindy, cuando me conoció, yo tenía abdominales, ¿cierto o falso? Y tenía un cuerpo de modelito. Y tenía pelo. Hello. Y no tenía papada. Hoy por hoy, el six-pack se hizo uno solo. Lo que me quedan son los recuerdos del ayer. Ya no hiciste leche.
¿Cómo? Un galoncito de leche. Un galoncito de leche. Alaba. Adicional, no tengo pelo. Entonces, tú vas a envejecer. No te fijes en alguien por un físico. Busca acercarte a alguien porque es propósito de Dios y hay un alma que cargue esa persona que va a ser tu ayuda idónea para ayudarla a crecerse, ambos crecer. Pero hay gente, Cindy, la juventud hoy día está escogiendo por escoger, por el momento, por visual, por saciar ciertos intereses carnales. Entonces, al final del día se le olvida, Cindy. Dentro de un sistema eclesiástico, aquí se va a caer el wifi lindo y bello, se va a caer el wifi ahora. Dentro de un sistema eclesiástico tenemos adultos y jóvenes que han cambiado más de pareja que cambiar de ropa interior y sin casarse. 5, 7 noviazgos. Y cuando tú miras, tú dices, pero ¿y qué está pasando? Están caminando sin pedir la dirección a Dios. Entonces hay algo bien importante. Dios da dirección, Dios da instrucciones. Y hay un texto bíblico claro que dice que aún es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si tú sabes que la persona con la cual tú te vas a juntar no te va a ayudar para nada a seguir en los caminos de Dios, no vengas a llamar el proceso a las consecuencias que estás pasando. Se cayó el wifi aquí. No vengas a llamar proceso el tú apartarte de Dios y estar viviendo lo que estás viviendo, porque eso no es un proceso, eso son consecuencias. Hoy por hoy hay gente viviendo, Cindy, consecuencias. Ay, santo Dios mío, Padre. Lo digo, que bajó ahora sí. ¡Pah! Bajó como un fuetazo a la cabeza. Bajó. Hay gente viviendo hoy consecuencias porque terminaron casados con personas simplemente por tapar el pecado. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que esto ya se calentó aquí. La antena del wifi se está quemando, Cindy. Nos vamos, nos quedamos. Nos vamos, nos quedamos. Nos quedamos. Asumimos la responsabilidad. Es una realidad. ¿Usted sabe cuánta gente dentro de un sistema eclesiástico por tapar el pecado terminaron casándose? Y no estoy hablando simplemente pecado de barriga. Porque hay gente que porque participan del altar, hay familiares que saben que ya hello. Vamos a hablarlo finamente. Pasaron de una conducta relajada, que eso se llama toquetearse en el buen pueblo de Bayamón. En lo eclesiástico se llama llevar una conducta relajada dentro de un noviazgo. Las cuales al final del día hay padres que dicen, bueno, cásense ya, porque tú participas del altar. Y al tú participar del altar hay que tapar la poca vergüenza que hay. Porque ya la gente se está dando cuenta y el qué dirán. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿realmente te casaste con la pareja que te dio Dios o simplemente fue para taparle el ojo al macho? Se fueron aquí. Esto hay que hablarlo, Cindy. Porque esto está pasando dentro de un sistema eclesiástico. Por eso vemos al final del día tanto divorcio dentro de un sistema eclesiástico. Porque hay gente que no fueron escogidos para estar juntos desde allá arriba. Y en el camino, alabado sea Dios, dale honra y gloria a papá, que estamos hablando claro en esta hora, quisieron taparle el ojo al macho. Por el que dirán. Ya la gente sospecha, cásense. Ya metieron las patas, cásense. Entonces, cuando se ven este tipo de situaciones, Cindy, llegan procesos que son consecuencias, las cuales Dios ahora, si ya tú metiste los 2 pies al bote, tienes que bregar. Tienes que meter mano ahora y bregar con consecuencias.
¿Se cayó el wifi o están ahí? ¿Se oye o no se oye? Alábalo si pueden estar. Darle una alabanza ya a Dios para que baje esto con poder. Así que a lo blanco hay que llamarlo blanco y a lo negro hay que llamarlo negro. Esto no hay de otra. 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 No hay de otra. No hay de otra. Lamentablemente. No, y yo voy a ser claro aquí, Cindy. Y yo voy a ser claro aquí. Y yo voy a decir algo aquí que voy a hablar de mí. Hay cosas que uno hizo en el mundo. Malas decisiones que uno tomó estando en el mundo. Que todavía esas decisiones te siguen como consecuencia de las malas decisiones que tomaste sin servirle a Dios. Hello, y yo hablo por experiencia. Entonces, hoy por hoy hay gente todavía pagando consecuencias de cuando estaban en el mundo pensando que son procesos. Ay, Dios mío, ahora sí que se cayó el wifi. Ay, Dios mío, ¿por qué tú permites esto? Pero es que fue decisión tuya. Son consecuencias que te van a seguir. Ay, porque hay gente que se cree que porque llegaron a los pies de Cristo, se convirtieron, le sirven a Dios, ya están metidos con Dios, ya todo quedó ahí. No. Hay consecuencias que te van a seguir hasta por el resto de tu vida. ¿Se oye o no se oye? Vamos a entrar en los textos bíblicos para que entiendan. Principio, todo lo que el hombre se... ¿Pero dónde está eso? En Gálatas 6:7. Ajá. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembraste malo, malo va a recoger. Si sembraste tormenta, vas a recoger tempestades. No vas a recoger flores. Es lamentable, pero es una realidad. Desobediencia, pecado. Trae consecuencias negativas, dolor y muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ay, santo. Ahí está hablando del pecado, de lo que nos trae lo que son estar en fornicación. Porque pues, nos dejamos llevar por la carne, por el deseo carnal, y cuando venimos a ver, ¡fups! Y lamentablemente ese no era o esa no era. Y lamentablemente ahora te chupó la bruja. Como ahora hay que taparle el ojo al macho por el que dirán. Te chupó la bruja. Y ahí vienen consecuencias, y más cuando vienen niños a ese matrimonio que no fue unido por Dios, sino unido por la carne. Y muchas veces sin tener niños también. Exacto, porque tienen que pasar por muchas cosas para entender. Sabiduría es igual a obediencia, trae seguridad y tranquilidad, como bien dice Proverbios capítulo 1, versículo 33, que dice: promete paz y seguridad a quienes escuchan la sabiduría divina. Esos son los que toman decisiones acorde a Dios. No quiero tomar decisiones a través de mi enojo, no quiero tomar decisiones a través de mis deseos, de mis emociones, de lo que me apasiona, de lo que yo quiero, sino que quiero tomar decisiones a través de lo que Dios quiere para mí. Es bien difícil porque el ser humano siempre quiere hacer su voluntad por el ego y el orgullo que nacimos con él, pero cuando estamos sometidos a Dios y sabemos que Él es el que sabe todas las cosas y cómo las hace, y que ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Él, entendemos que tenemos que tomar decisiones acorde al propósito que Dios tiene para con nosotros. Se oye bien largo, pero es una realidad. Mira, Cindy, hay consecuencias que me vienen ahora a la mente. Hay gente que no se cuidan la salud. Y al final del día vienen enfermedades que piensan que son procesos, pero son consecuencias porque andabas a lo loco. Y hay un problema bien grande, Cindy. ¿Lo digo o no lo digo? En cuanto a eso, ¿lo digo o no lo digo? Dígalo. Amén. Dígalo. Me da los verdes. Van a brincar aquí 2 o 3.
Ajá. A couple people, he jumped right now. He jumping. Y no de alegría. Hay un problema bien grande que tiene la denominación pentecostal. Los pentecostales. Ellos te condenan todo. Cuando digo pentecostales hablo de extremistas, no de pentecostales maduros y de entendidos. Hablo de extremistas. Porque eso yo lo veo en esa línea. Hay mucha gente, Cindy, dentro de el pentecostalismo que señalan y critican a todo el mundo, pero se jaltan como si fueran cerdos. No ven el espíritu de gula que cargan. Tú los ves que desatan palabras, pero después de ahí se van a un buffet a comerse 4, 6, 7 platos. Luego los vemos, Cindy, en una condición, porque yo pasé por ahí. Los vemos por una condición, alta presión, diabetes, las venas, el colesterol, aquello, lo otro. Ay, Dios mío, sáname. ¿Sáname de qué? Si son consecuencias. Son consecuencias. Y esto se ve mucho dentro de un sistema eclesiástico de la denominación pentecostal. Después tienen 40,000 achaques y están diciéndole a Dios, Dios mío, pon la mano. ¿Mano en qué? Porque eso es algo muy importante, además de lo que usted está hablando, Cindy. Porque al final del día hay mucha gente que quiere clasificar pecado. Aquel sí es un pecador, un hijo del diablo, por esto, aquello y lo otro. Pero hay gente que se le olvida que al final del día, todos, en un momento dado le fallamos a Dios. Y cuando venimos a ver, Cindy, esto es una de las cosas que es pecado delante de Dios. La glotonería. Se fueron ahora. No se vaya, que decía ahí. No, y no se vaya, que decía ahí. Muchas otras cosas que nos lleva al extremismo. Porque yo he sabido de gente que por esta creencia extremista ni tan siquiera van al médico nunca. Ajá. Y no, yo no voy al médico, a mí Dios me va a sanar. Mira, lamentablemente esa inmadurez trae muchas consecuencias, porque si Dios permitió que existieran en este mundo terrenal médicos era por algo. Y lamentablemente la ignorancia es tan atrevida que personas pueden verse con síntomas serios y no van porque Dios los va a sanar. Y sí, yo creo en que Dios sana, pero también creo en que por una razón u otra Dios dejó que existieran médicos en este mundo terrenal. ¿Cómo así? Que ayudaran a los humanos. Espérese, pero usted me está hablando de algo extremista que también tiene que ver con procesos y consecuencias. Sí. Porque, ¿cómo un extremista me puede decir a mí que no va a ir al médico porque Dios lo va a sanar? Uh-huh. ¿Cómo así? Sí, así. Como si los médicos no sirvieran. Exacto. Pero mire, Lucas fue médico. Dice aquí, escuche bien, conocido como el médico amado. Y el único autor gentil del Nuevo Testamento. Dice que la profesión que él ejercía se le atribuye a la profesión de médico. Incluso no me acuerdo quién era. No me acuerdo si fue Lucas o a quien él le dijo que aquí, qué pasaje bíblico, donde le dice que tomara vino por su estómago. El estómago, sí. Y aquella persona hizo caso. Hoy un extremista dice, vino, tú eres loco, ¿para qué? Dios me va a sanar. Se fueron. Le dieron la pela en la parábola de Jesús a aquel hombre y lo llevaron al mesón.
para que sanaran, lo cuidaran. ¿Sabe? Son tantas cosas que tenga cuidado porque hay que saber y oír la voz de Dios. Sí. Dice que los necios no eran el reino de los cielos. Entonces, cuando tú, eso, estate tranquila. Cuando tú tienes una necedad de esa manera. O sea, los médicos existen para una razón. Sí, Dios es el médico por excelencia, pero por ende también por algo permitido, porque todo lo que pasa en este mundo es permitido, o sea, es todo. Mira, por Dios. Hay cosas que Dios, hay enfermedades que Dios va a sanar, hay otras que no las va a sanar, que tienen que ser tratadas. Porque así es. Vamos a entrar en lo que es la interpretación espiritual mental. Se aconseja discernir si la situación actual es un proceso, aprender y crecer, o una consecuencia, asumir el resultado de una mala decisión para manejarlo con la actitud correcta, ya sea gratitud o rectificación. Algo que no todo el mundo entiende. No confundir el proceso de Dios con las consecuencias de la desobediencia. No confunda la gimnasia con la magnesia. Por eso quise traer esto, porque pasamos por proceso, pero también pasamos por consecuencias de nuestros actos, malas decisiones que tenemos que asumir con buena actitud, asumiendo responsabilidad, sin minimizar tu decisión. Hay consecuencias y tienes que tragar y tienes que aguantar, porque nadie te va a librar de ellas. Así es. No se puede minimizar las consecuencias ni las acciones de nadie, porque cada uno de nosotros tiene el libre albedrío de decir sí o de decir no. Por ahí no me meto, o por ahí sí. Y lamentablemente cada uno de nosotros, seres humanos, somos responsables de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Pero asimismo tenemos que ser capaces de asumir la responsabilidad y asumir las consecuencias sin queja, porque siempre van a ser dolorosas si son consecuencias a través de una desobediencia o de una acción mal tomada. Lamentablemente, si la consecuencia no te maduró, no te madura nadie. Y lamentablemente no podemos vivir por la vida tomando decisiones incorrectas, creyendo que no vamos a pagar, porque lo que aquí se hace, mi hermano, aquí se paga. Pues la misma palabra lo digo, lo que tú siembras vas a cosechar. Y lamentablemente, lo siento mucho, pero es una realidad. Así es. Y lo que te toca, te tocó. Lo que les toca, les tocó. Y hay que ser maduros y entendidos. O sea, no vas a sembrar tempestades y creer que vas a cosechar amor, misericordia, peaches and cream. No, porque te estás equivocando. Toda mala acción tiene una consecuencia. Aquí bien lo dice, lo que es una realidad, es causa y efecto. Es el efecto de una acción mal tomada o bien tomada, pero es una realidad. No puedes llamarle a la consecuencia proceso ni al proceso consecuencia. Por eso es que hay que sentarse a meditar. ¿Esto es una consecuencia, Dios? ¿O esto es un proceso en el cual tú me metiste? Así es. Dime para yo saber cómo o con qué actitud yo voy a enfrentar esto. Así es. Es una realidad. Es una realidad. Lo que pasa es que los seres humanos no podemos hacer esa pregunta porque no nos va a gustar la respuesta.
porque sabemos ya la respuesta de antemano. Es que nos hacemos tontos. Así es. Y queremos llamarle proceso a algo que es consecuencia a tus decisiones mal tomadas. Así mismo. A la ligera porque te dio la gana o por inmadurez, por lo que te dé la gana. Al final del día, siendo inmaduro, eso no te exime. Ni te va a bajar más el castigo o la consecuencia que vas a recibir. Así es. Es una realidad. No te trepes, te caíste, toma, te cogiste el golpe de la maíz tuya porque te dijo que no te treparas y te caíste. Y si te caes, te voy a dar. A mí me decían eso todos los días. Y usted se seguía trepando. Y yo me seguía trepando y metiéndome en veje, brincando verja y hasta que me quedé espetada. ¿Y qué pasó? Me metieron en el azote donde mismo me quedé espetada. Para que aprenda. Dejé de saltar, no, todavía de vieja brinco, pero ya sé cómo hacerlo. Pero al final del día, nosotros mismos decidimos si aprendemos o nos seguimos cayendo hasta que ya decimos, espérate, ya es hora de, sí, porque me voy a matar. ¿Ves? Es un ejemplo para que se vean, pero es una realidad. ¿Sabes? Te caíste, te raspaste, te paraste. Te curaste, volviste y te caíste. Volviste, te paraste y te raspaste. Va a llegar el momento que vas a tener cuidado de cómo caminas. Es una realidad. Así porque es. aprendes de esas consecuencias. Está de ti si aprendiste y está de ti si lo quieres hacer peor. La cuestión es que los dos son para aprender. Hay consecuencias que pican y hay procesos que te llevan también a madurar y a caminar. Pero qué bonito es que cuando tú entras en un proceso sabes que vas de la mano de Dios. Pero qué feo es que cuando vienen las consecuencias no vas a tener las herramientas, porque es que no te vas a hacer responsable para asimilar esa consecuencia. Y créeme que no vas a ir de la mano de Dios. Porque si fue por desobediencia, por maldad en tu corazón, lamentablemente la pagas. Es que la pagas, es que la tienes que pagar. Mira, porque es que la gente no se puede reír. ¿cuántas veces usted desobedeció a su mamá y a su papá? Y picaba las consecuencias. Claro. Cuando usted se veía con los dos pies en el bote. Claro. Viviendo lo que su papá y su mamá le dijo que iba a pasar. Lo mismo yo. Es lo mismo. Cuando usted en su juventud no hace caso a papi y a mami, y al final del día usted se encuentra contra la pared, viendo que lo que le dijeron le está pasando, esas son consecuencias por la desobediencia. Lo mismo el ser humano con Dios. Dios quiere llevarte por el buen camino. Dios quiere que tus procesos sean para llevarte a otros niveles y para entregar promesas. Pero qué malo es cuando Dios te da unas instrucciones y tú, porque te dio la gana, hacer como te dio la gana, porque creía que tus decisiones eran mejores que las que Dios tenía para ti, terminaste entrando a un desierto en desobediencia que estás pagando consecuencias por no hacer caso a la voz de Dios. Lamentablemente. Y es lo mismo. Ese es el ejemplo que más puede usted entender. ¿Cuántos azotes usted no cogió de joven por no hacerle caso a papi y a mami? No salgas con fulano, que eso no es un amigo, te va a pasar esto aquí y lo otro, tú vas a ver lo que va a pasar. Te pasaba. Ahí te acordabas de lo que papi y mami dijeron, pero ahora está en una consecuencia. ¿Tú sabes cuántos jóvenes están presos hoy mismo porque no hacerle caso a papi y a mami de que no salgas con fulano o con fulanita? ¿Tú sabes cuánta gente hoy por hoy hay madres solteras porque no le hicieron caso a papi y a mami de decirle no salgas con fulanito que ese no te quiere para nada bueno, no quiere nada serio contigo? Es lo mismo con Dios. Oye la voz de Dios. Mantén el discernimiento despierto. Cada vez que vayas a tomar una decisión, pregúntale a papá si él está en el asunto. Si él está en el asunto, amén. Cuando tú entres en medio del proceso, ya tú sabes, como dijo mi esposa, que tú vas de la mano de Dios porque es algo que Dios quiere hacer contigo. O entregarte algo. Tan sencillo como eso. Así que espero que haya sido de bendición. Espero que en próxima que estés entrando por algo y no sepas si es un proceso, una consecuencia, siéntate y medita. Que Dios te va a responder si es un proceso o es una consecuencia para que puedas afrontar
o asimilar lo que vas a estar pasando, sea por proceso o sea por consecuencia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que hayan disfrutado de este mensaje. Si fue así, por favor compartan en todas las redes sociales. Puede compartirlo, puede darle like, puede suscribirse al canal, lo puede repostear en su página. Si lo quieres retransmitir también lo puede hacer, no hay ningún problema. Denos like si les gustó, y si quieren algún tipo de tema también pueden interactuar por ahí, va a estar alguien respondiendo sus mensajes y puede saludarnos, etcétera. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga mucho. Así que por ahí hay un tema, Cindy, que ya está ready. Vamos a estar hablando el próximo podcast, si se puede, ¿verdad? ¿Se puede? Vamos a estar hablando de la empatía. Significado de empatía. ¿Eh? Yo no mando aquí. Aquí manda papá. Vamos a estar hablando de la empatía, el significado de la empatía, qué habla la Biblia sobre la empatía y cómo uno se mueve en cuanto a la empatía. Amén. Así que vamos a estar hablando en el próximo podcast de la empatía. Chachos, ahí sí que el wifi de una se va a caer. 2 o 3 se van a ir análogos. En blanco y negro se van a ir 2 o 3 aquí. Ay, santo. Así que no se lo pierda el próximo podcast pendiente. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, totalmente gratis. Nos puede seguir lo que es la plataforma de Spotify, de Facebook o de YouTube. Nos consigues como Pastores Abdías y Cindy Fonseca. Y le damos gracias a Dios porque este mes, Cindy, este mes, que nos tira a dónde llegamos mensualmente, cada 30 días nos tira la tabla a dónde impactamos. Le damos gracias a Dios porque mira, Cindy, este mes llegamos llegamos a Vietnam. Amén. Llegamos a Estados Unidos, llegamos a Canadá, llegamos a Pakistán, llegamos a Argentina, llegamos a Kenia, llegamos a Brasil, llegamos a Chile, llegamos a la Unión Soviética, llegamos a Indonesia, a Kazajstán, llegamos por ahí a Hashemit de Jordán, llegamos a Venezuela, llegamos a Algeria, a Bangladesh, llegamos a la República de Moldova, llegamos a Eslovaquia, llegamos a Omán, yo no sé dónde es eso, y llegamos a Costa Rica, a México y Uzbekistán. Sabrá Dios a dónde estamos llegando porque yo nunca había oído esos países. Pero estamos llegando. Así que los podcasts Hablando Claro, sea por Facebook, sea por Spotify o sea por YouTube, estamos llegando a estos lugares porque esa tabla nos da el indicativo de, en general, en las 3 plataformas, la junta y nos indica dónde estamos llegando con esas 3 plataformas. Así que le damos gracias a Dios porque hay otros países que están escuchando Hablando Claro. Tan sencillo como esto. Así que hoy mi esposa habló claro, procesos o consecuencias. Nos fuimos, bebé. Así que, ¿te parece ahí una reina de belleza? Bye, bye. Nos vemos. Hasta la próxima. No, suscríbase, de la campanita. Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Llévatelo que nos fuimos. Llévatelo.